un webinar en el que os explicaremos la formación que estamos pensando hacer a principios del curso que viene. Se ve en octubre en Barcelona y en enero en Madrid. Es una formación que llamamos Liderazgo Facilitador Consciente y responde, si estáis familiarizados con los pilares de capitalismo consciente, tenemos la cultura consciente, tenemos el liderazgo consciente, tenemos el propósito y tenemos la integración de los stakeholders. Bueno, pues la formación responde a uno de los pilares, que es el liderazgo consciente. Y hoy hemos invitado a venir a Montse Martín. Montse Mir Martín, que es ella, Alfonso Roig, que es Alfonso, di algo para que te veamos. Yo sí que soy Roig, eso seguro. Así que es lo que ocurre cuando pones dos apellidos Monse seguidos así, que a veces genera... Y a Leandro de Gabriel. Bueno, Montse y Alfonso son miembros del Círculo de Transformación Organizacional, que es uno de los círculos de la Fundación. Y Leandro es CEO de B Internacional y además participó en la primera edición del curso y le hemos invitado para que nos explique cómo fue, qué le gustó, ¿no? Para que tengáis un poco idea de qué se llevó él, ¿no? Entonces, os dejo con... le doy el paso a Montse. Montse, gracias por venir. Te doy la palabra. Gracias a ti. Bueno, pues encantada de estar aquí, de poder compartir con vosotros una experiencia que fue muy bonita en su primera edición y que elaboramos desde el Círculo de Transformación Consciente con mucho cariño y que, bueno, tuvimos la oportunidad de llevarla a cabo y que la disfrutamos mucho. Y que de alguna manera ahora queremos pues, llevar una segunda edición y volver a vivir esa experiencia que tuvimos en esa primera, donde juntamos alrededor de unas 20 personas, entre 18 o 20 personas que fuimos como transitando esto que le llamamos el liderazgo facilitador consciente, ¿no? Y me gustaría como brevemente explicar, ¿no?, cómo surge esta idea del liderazgo facilitador consciente, y mi compañero Alfonso, que también forma parte del CETOC y que también fue de los impulsores, cualquier cosa me acompañas y me complementas en lo que me pueda faltar. Bueno, pues como decía Claudia, de alguna forma dentro de Capitalismo Consciente, una de las patas, uno de los capítulos que se desarrollan es el liderazgo consciente, y ahí le quisimos añadir algo que considerábamos que era importante en este momento y que las organizaciones estaban necesitando, y era esta figura también facilitadora, ¿no? Esta parte del liderazgo que no solo es desde la conciencia, que es uno de los elementos, sino también desde la parte de la facilitación. ¿Y qué entendíamos por un liderazgo facilitador consciente? Pues algo que estaban las organizaciones en este momento necesitando en cuanto a que los líderes pudieran sostener, acompañar los equipos desde un lugar diferente, con conversaciones diferentes, con un sistema de comunicación diferente, con un sistema de aproximación diferente a cómo se estaba haciendo, o si más no, poniéndole más conciencia a determinadas cosas que son las cosas que vamos aprendiendo y experimentando en esta formación, ¿no? Y le dábamos mucha importancia a esta idea porque salíamos un poco como de la idea inicial de cómo de un líder más gestor a un líder más facilitador, más de ponerse al servicio de las personas con las que trabajan. Y esta era un poco la idea por la que introducíamos este elemento facilitador dentro del liderazgo y la conciencia. En cuanto a la parte de la conciencia, apela mucho a una mirada más sistémica también de la organización, no solo una mirada más analítica de aquello que está sucediendo en la organización, en los equipos, sino entender más las relaciones humanas que se dan dentro, las relaciones humanas que se dan con nuestros equipos, las que se dan con nosotros mismos, las que se dan también con terceras personas, ¿no? Y cambiar un poco esta visión más desde una mirada más analítica a una mirada más sistémica, donde nos invita a entender
pues los roles, las relaciones, ampliar esa mirada y también ampliar la mirada no solo en lo que nos está pasando en nuestras organizaciones, sino el impacto que tiene a nivel más global y a nivel más humano, ¿no? Esto es un poco esta apuesta que se está haciendo desde el liderazgo facilitador y consciente, donde también introducimos una parte, un elemento final, en el final de este, que para mí es un viaje de las personas que lideran, y donde también está incorporada una parte espiritual. Esta parte espiritual, que no es, la incorporamos al final, pero no quiere decir que aparezca al final, sino que va como transitando a lo largo de todo el proceso, donde nos invita a estar más presente con nuestros equipos, con nosotros mismos, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto, otra de las cosas bonitas que tiene este programa, es que lo hacemos de la mano de diferentes personas que están en una situación muy similar a nosotros. Y es algo que yo a lo largo de los años también he ido viendo, y es que de alguna forma las personas cuando lideran hay algo de soledad en ese liderazgo, ¿no? Y que poder generar una parte más compartida, una experiencia más compartida entre todos, es algo que nos Sí, ayuda, perfecto. ¿no? Eh, Perdona, que tenemos algún micro así abierto ahora, ¿sí? Vale. Y esta es una de las cosas que trabajamos en esta formación. Y esto, pues que parece algo como así, como diría, genérico, se acompaña de herramientas, porque todo esto se tiene que poner a la práctica, ¿no? Se tiene que poner a la práctica de cómo genero esta visión diferente, cómo me coloco unas gafas más sistémicas en mi organización, cómo me relaciono con iguales que viven como yo experiencias diferentes, cómo muestro mi vulnerabilidad, cómo tengo una mirada más empática hacia mis equipos, y todos estos elementos que vamos como configurando desde esta visión del liderazgo facilitador consciente se acompaña de herramientas, de juegos, de retos, de diferentes cosas que nos ayudan a, primero, conectarnos como personas y después introducir unos aprendizajes que podamos llevar a nuestra vida. Y hoy también, para mí es súper interesante el hecho de que esté con nosotros Leandro, porque al final había algo dentro de este reto y era, ¿qué impacto tiene esto en nuestra forma de liderar? Y esta también es una de las preguntas que a mí me gustaría luego lanzarle, o te la lanzo ahora un poco como desde que tú también, Leandro, puedas explicar cómo fue para ti ese viaje, y además de cómo fue el viaje, qué impacto ha podido tener en tu organización o en ti, ¿no? Ya Porque os el adelanto que cambio. enorme, tanto para mí como para la empresa en la que trabajo, ¿eh? Sí, bueno, Sí. pues te paso la palabra para Venga. que tú lo puedas compartir en primera persona. Pues mira, nosotros, esto fue hace 3 años, si no recuerdo mal Ujú. aproximadamente, estábamos en un momento no solamente de cambio cultural, sino también de cambio de estrategia. Alfonso, que fue uno de los facilitadores del programa y que está ahí con nosotros también, nos había ido introduciendo algunos términos. Habíamos hecho, un día me dijo, léete este libro de capitalismo consciente. Y sí que es verdad que aunque voy a hablar del programa, sí que es verdad que la organización como tal, la fundación, a mí me ha cambiado la vida, así os lo digo. Me ha cambiado la vida sobre todo porque he conseguido alinear quién yo soy como persona con quién yo soy en el mundo de la empresa, eh, y esto me ha llevado a sentirme mucho mejor conmigo mismo, eso para empezar, y para seguir a generar un mayor impacto, y no solamente internamente, sino también en nuestros clientes, ¿no? En el momento en el que nosotros estábamos con ese cambio de estrategia y con algunos, Alfonso en aquel momento participaba con nosotros en proyectos y nos estaba ayudando en la transformación propia en cuanto a la filosofía que él ya traía, pero sí que es verdad que al cambiar una estrategia, al cambiar una cultura organizacional, a la vez, a la hora de transitarlo, lo haces de una forma muy segura, si realmente hay un método detrás, ¿no? Y ese método para mí fue muy revelador, empezando por toda la parte sistémica que se trata al principio del programa, ¿no? Cuando recuerdo a Uli hablando de sistemas, de cómo se organizan las células o cómo se organizan en un determinado momento un sistema organizativo animal, como pueden ser las abejas, ¿no? Eso me parece
muy potente por el nivel de analogías que tiene y cómo luego se te queda en la cabeza, ¿no? La importancia de tratar todo esto como un sistema. Entonces, para mí ese fue uno de los mayores aprendizajes de entrada. Sí que es verdad que la concienciación vino también toda esa parte, no solo la parte teórica, sino la parte práctica. Creo que fue potentísima. Yo recuerdo, y voy soltando así cosas que me van viniendo a la cabeza, aunque recuerdo la parte de los privilegios o del poder, ¿no? Eso me pareció súper interesante porque, de hecho, llegué el lunes y empecé a cambiar cosas en la empresa, porque yo veía que había una desalineación. Después de ese ejercicio y el de los valores, yo veía que había una desalineación total entre quién yo era y quién yo mostraba ser, ¿no? Entonces, ahí hice una vuelta del calcetín total y la verdad que me ayudó muchísimo. ¿Qué ha sucedido? Que al cambiar el negocio, al tener todo este sistema muy presente en el día a día, hemos conseguido también conectar mucho con el equipo, porque toda esa parte de la observación, yo era un líder que decía lo que había que hacer y a mí eso no me hacía sentir bien, pero hasta que llegué y me explicasteis el método y conseguí realmente ponerlo en marcha a través de la observación, a través de eh, hacer consciente al resto de cómo puede haber distintos caminos a través de la pregunta, a través de la observación, etcétera, la verdad que fue súper potente. Sí que es verdad que he ido entrenando el músculo cada vez más, ¿no? Hay una parte de comunicación que a mí me cambió la vida, que fue la comunicación asertiva no violenta, ¿no? Y yo al principio decía, madre mía, se me hacía un mundo, ¿no? Se me hacía un mundo. Pero luego te puedo decir que a día de hoy soy especialista, porque luego todos los contenidos que después vais ofreciéndonos, después del curso, del programa, creo que es importante, ¿no? Pero a nosotros, sobre todo, nos ha cambiado como organización, os diría que para empezar, en nuestra rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando tú haces partícipe a la totalidad de la organización en muchas de las decisiones que tomas, eso es muy potente porque la gente se engancha con tu propósito, la gente se engancha con la nueva iniciativa que estás tomando en marcha, etcétera. Entonces, al final, ser capaz de incluir a la gente, que la gente dé su opinión. Yo me acuerdo del ejercicio de co-creación de valores internos que hicimos y de creación del propósito, ¿no? Se fue potentísimo, ¿no? Entonces, estoy hablando de otros pilares de capitalismo consciente, no solo de liderazgo facilitador consciente, pero todo esto nos ha llevado a un lugar distinto, ¿no? Para mí es clave esta co-creación, ha sido nuestra aliada, os podría decir. Y de hecho, cuando no hemos co-creado, en alguna ocasión hemos dicho, bueno, vamos tirando, nos hemos confundido. Nos hemos confundido y nos hemos dado un golpecito, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Puedo decir que para mí muchas de las cosas que han ido sucediendo tenían que ver con quién yo era, pero no tenía algo que lo avalara, ¿no? Entonces, al final yo me considero buena gente y mucho de lo que capitalismo consciente viene a decir en definitiva es tener en cuenta lo primero a todos tus stakeholders, no solamente a ti mismo o al comité de dirección, ¿no? Sino que eso a mí me ha hecho, os diría que el programa me ha hecho mejor persona, porque recuerdo el ejercicio de eso de los privilegios del poder, ¿no? Cuando la gente iba avanzando hacia adelante, yo iba tirando para atrás y yo decía, madre mía, lo he tenido más complicado de lo que yo pensaba, pero es que había gente que lo había tenido más complicado que yo, ¿no? Y ahí es cuando realmente esa empatía, si la juntas con la observación, etcétera, etcétera, refuerza muchísimo tu liderazgo, porque al final yo me he dado cuenta que el abrazar la diversidad de todo tipo, al final es mucho más enriquecedor, ¿no? ¿Qué más he puesto en práctica? Pues la verdad es que todo esto fue la primera piedra de lo que luego vino después, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que lea el libro como base, creo que es interesante el leerlo. Es que luego el impacto que esto ha generado ha sido que nosotros, claro, estemos transformando a nuestros clientes también, ¿no? Entonces, cuando tú ves que sale y con tu propio ejemplo has sido capaz de transformar una empresa eh, y su propia estrategia en base a lo que promulga capitalismo consciente, y en base a ese liderazgo facilitador, nosotros, por ejemplo, en las consultoras, y esto que nos dedicamos a la gestión de personas, siempre existe una alta rotación porque son trabajos complejos. Al transformar todo eso, co-crear una propuesta de valor al empleado tan potente como la que hemos co-creado, ahora tenemos una rotación mínima, ¿no? Entonces eso, al final, yo creo que uno de los impactos mayores, y esto se lo digo a cualquier director general o responsable de cuenta de resultados, es el impacto que tiene directamente sobre la cuenta de resultados, ¿no?
Para mí, el que ese liderazgo facilitador nos ayude a diversificar la responsabilidad de alguna manera y estar disponible, como decías al principio, ese líder disponible que es lo que tiene que hacer, estar disponible para el resto y no decir esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, todo esto nos ha hecho crear algo único porque por una parte tenemos una compañía con propósito, somos una de las pocas B Corps que hay en España, somos nada más 250 empresas y entonces asociar una cosa y la otra también ha sido muy potente. Y bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta o te estoy liando más. No, Pregúntame no. otra cosa más. Yo te oigo, Leandro, y bueno, para mí súper, súper bonito todo lo que has dicho. Me quedo mucho con esta frase inicial, ¿no? De esta parte de alinearte a ti como persona con tu parte también de empresario, ¿no? Que a veces es como si fueran dos entes que están sin relación y te das cuenta de que esta es una parte de la alma propia que se tiene que unir para que eso tenga mayor coherencia, ¿no? Y escuchártelo decir que ahí encontraste como un encaje, para mí es súper potente porque hay una parte, lo que dices, de que se trabaja sobre las personas que están allí y sobre un desarrollo personal para que eso luego tenga un impacto fuera, ¿no? Y que luego puedas seguir estirando estos hilos, como decías, ¿no? Oye, tiro de la comunicación no violenta y me convierto en un experto. Y la comunicación no violenta se convierte en algo que lo llevo a la organización. Y igual a otra persona lo que le impacta es otra cosa, ¿no? Es otra... Pero al final es ese poner esa parte como más afectiva también en la forma de liderar, no solo pensando en lo efectivo y que luego tiene una respuesta efectiva en cuenta de resultados, que tampoco está tan mal, ¿no? Que al final no nos olvidemos que también eso es una cosa importante para todas las personas que estamos dentro de las organizaciones, ¿no? Mereció muchísimo la pena. Yo recuerdo que al principio fui un poco a ciegas, confiando en alguien, ¿no? Que me había dicho, tienes que ir. Y ese alguien fue Alfonso. Entonces fui desde el primer día, ya mereció la pena, porque al final me alegra muchísimo que esté creciendo el movimiento y que esté creciendo también la propuesta que hacéis al mercado, porque en aquel momento solamente estaba la edición de Barcelona. Entonces era un esfuerzo grande el ir, ¿no? Porque al final bloqueabas día y medio y bueno, pues era un esfuerzo, ¿no? Pero merecía la pena cada semana, porque la parte práctica, sobre todo, te llevas algo que puedes poner, si tienes capacidad o sea, si tienes capacidad de cambio dentro de tu empresa, en el momento en el que llegas puedes empezar. Entonces, la verdad es que la transformación fue muy paulatina, pero en tiempo real. Y eso ayuda. Muy Pues bien. además, gracias a esta aportación tuya también, que es verdad que tú y algunas personas hacíais un gran esfuerzo a venir desde Madrid, ahí nos hemos como aventurado y en esta segunda edición nos hemos planteado llevarla a cabo en Barcelona y también en Madrid, ¿no? Entonces, en Barcelona tiene la idea de iniciarse en el mes de octubre y en Madrid para enero. Pero si quieres, Alfonso, explicar un poco más también toda esta parte del programa, después de esta gran introducción que nos ha hecho Leandro, que yo ya con esto ya podríamos cerrar el webinar porque... Bueno, Leandro y tú. Leandro y tú. Yo es que os escucho y claro, es que disfruto mucho, me gusta. O sea, por un lado es verdad que como estamos grabando esto, sé que Claudia quiere que nos interrumpa, pero es que por otro lado, esto que estabais viviendo ahora mismo es el espíritu de la formación en sí misma. Es esa energía, es esa emoción y es esa valentía. Creo que una de las cosas que los dos representáis mucho y que el testimonio de Leandro cuenta muy bien es ser ese líder valiente, ¿no? Y encontrar eh, el acompañamiento, encontrar compañeros de viaje, habéis hablado mucho de la palabra viaje, para poder, eh, para poder avanzar. Es decir, la valentía es un elemento importante, pero la valentía en soledad no nos lleva tan lejos. Entonces, esto que estáis comentando para mí es un aspecto clave. Creo que eh, la cuestión fundamental aquí es que se juntan dos necesidades que son ahora mismo enormes. Por un lado hay una necesidad organizacional y por otro lado hay una necesidad personal. Las organizaciones necesitamos este tipo de liderazgo para avanzar, para conseguir la energía de todos, para tener éxito. Necesitamos generar algo que esa mirada sistémica, que esa empatía, que esa capacidad de expresar emociones,
nos ayuda, y es generar confianza. Cuando conseguimos crear relaciones de confianza, las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Es diferente el esfuerzo, es diferente el entendimiento, es diferente la camaradería, es diferente la emoción. Pero insisto, no es solo algo que necesita la organización, es algo que necesitamos las personas. Creo que de este testimonio lo que más se desprende es: yo soy mucho más feliz actuando así. No solo creo que soy mejor líder, no solo creo que actúo y consigo aportar más valor a la organización, es que además soy yo mismo, y los humanos somos felices cuando vivimos en coherencia, no cuando vivimos en incoherencia. Entonces hay una cuestión muy grande, y es, hay un concepto que yo hablo mucho y que tocamos en el curso, que es creencias limitantes, creencias obsoletas. En el liderazgo nos han enseñado muchas cosas que hoy ya no funcionan, pero las tenemos por ahí, las tenemos guardadas en nuestro subconsciente y aparecen con mucha facilidad. Si dejamos que aparezcan, podemos echar por tierra mucho del esfuerzo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos que tener ese elemento de conciencia para anteponer aquello que ayuda a la organización y a uno mismo. Y por eso digo, para nosotros, el nosotros mismos es una brújula que muy pocas veces falla. Cuando nosotros somos coherentes con aquello en lo que creemos, con aquello que nos hace disfrutar, casi siempre gestionamos mejor a otros, casi siempre creamos mejores situaciones en las organizaciones. Entonces, habéis hablado de cosas realmente extraordinarias, que ahora mismo son, creo que, más relevantes que nunca, y que son un poco la razón por la cual hacemos, por la cual os invitamos a ser parte de este viaje. Entre otras cosas, porque fijaros que no es lo mismo hacer este viaje con Leandro que sin él. Y que gracias a Leandro y a otras personas que obviamente vivieron ese viaje, el viaje fue el que fue. Nosotros ponemos, ¿no? Desde ese círculo de transformación organizacional, le ponemos mucho corazón y le ponemos una estructura que vamos a revisar ahora mismo. Pero la realidad es que al final es entre todos cuando creamos esa experiencia y ese acompañamiento. Y una de las cosas que más me gusta de ese acompañamiento es que no terminó ahí, y que sigue estando muy presente en relaciones que participantes tienen, entre ellos tenemos, entre nosotros, ¿no? Y que siguen ayudando. Entonces, como podéis imaginaros, con digamos, la dimensión de programa que llevamos a cabo y que queremos, y en la que os queremos pues invitar a que seáis parte, es algo que ayuda mucho, porque ayuda mucho desde en el momento, eso de había cosas que implementaba o quería aplicar el lunes por la mañana, ¿no? O al día siguiente, a luego la continuación, porque un programa es un programa, pero un viaje de liderazgo es un viaje muy largo, y un viaje que no acaba, y un viaje que nos fascina en ese aspecto. Claudia, teníamos por ahí una slide dentro de todo lo que es el contenido que tenemos en la web, y ahora os pasamos la dirección para que podáis echarle un vistazo a esa URL, ¿no? A ver, me lo habéis puesto muy fácil, porque realmente desde un punto de vista de programa, yo creo que habéis tocado prácticamente todos los temas que tenemos aquí, como temas que os ayudaron, como temas que son importantes, ¿no? Creo que lo más importante que tendríamos que aportar aquí para los que estáis presentes es que obviamente, claro, que tenemos una estructura, que esa estructura lleva un cierto orden, que el orden no es porque sí, que siempre buscamos el que el líder pueda hacer el viaje desde sí mismo, ese viaje interior que siempre es tan importante, que pueda luego continuar con ese viaje de los otros, ese viaje con los otros para ayudar al desarrollo del resto de personas de la organización y a la organización en sí misma, y que termine con ese viaje exterior, ¿no? Va un poco de dentro hacia afuera. Y así es como están organizadas estas sesiones. Tenéis 6 cajitas que representan cada una de las sesiones presenciales que haremos. A cada una le dedicamos un día, porque hay muchas cosas, pero también porque hay mucho elemento práctico, hay mucha dinámica, hay mucha situación que queremos que nos sirva para escuchar, que nos sirva para compartir, que nos sirva para jugar también, para divertirnos. Tiene que ser un programa divertido. Fue un programa realmente divertido. Yo me lo pasaba pipa cada viernes cuando nos encontrábamos allí. Entonces hay un elemento fundamental que va a correr alrededor del programa, que es esa visión sistémica, ¿no? Qué diferente es una visión analítica de hemos empezado a tiempo, hemos cubierto todo lo que teníamos que cubrir, qué tal ha estado la intervención del uno, la del otro. Todos sabemos de visiones analíticas y de indicadores de rendimiento. Pero cuando hablamos de visiones sistémicas, estamos mirando a las relaciones y a la organización de una manera muy diferente. Y lo hacemos sobre todo desde un punto de humildad que es fundamental.
porque en las organizaciones no podemos controlarlo todo y que si algo aprendemos de la teoría de sistemas es que podemos influenciar y debemos influenciar, pero que no podemos controlarlo todo. Pero sí que poner las herramientas, tenemos que poner esas herramientas de observar, de intervenir, de dar guías, de tener un propósito que se vea y del que seamos un poco ejemplo. Todo eso lo tocamos en esa parte de la conciencia. La comunicación es la manera que más acerca y más separa a las personas en función de cómo comuniquemos. La comunicación es clave y la hacemos todos los días. ¿Hasta qué punto somos capaces de expresar necesidades? Todos tenemos necesidades insatisfechas. ¿Hasta qué punto somos capaces de expresar emociones? ¿Qué siento? ¿Qué siento yo? No qué me hace sentir algo, sino qué siento yo. ¿Y hasta qué punto desde ahí somos capaces de plantear lo que le planteamos a alguien y escuchar lo que nos plantea ese alguien a nosotros? Desde ese entendimiento mutuo de nuestras emociones y nuestras necesidades, es algo que crea, que acerca, es algo que crea, que facilita que muchas cosas ocurran. Entonces, la comunicación es un elemento descomunal en este programa. La inteligencia emocional es aquello que nos permite, ¿no? Poder crear esas conexiones, tener relaciones no ya solo de adulto a adulto, sino sobre todo relaciones valientes con otras personas, partiendo de ese entendimiento, de ese ser capaz de ponerse en sus zapatos y ser capaz de adaptarse a lo que esa persona necesita o a lo que esa persona nos está pidiendo, a buscar soluciones con un beneficio mutuo. Entonces ahí seguimos tocando en muchos de esos temas que tienen que ver con la conexión. El uso del poder es quizás el elemento que con más facilidad utilizamos mal como líderes. Y lo hacemos porque nos inspiramos muchas veces en conceptos que hoy ya no nos aportan. El poder es importante. El buen uso del poder acerca, crea esas conexiones. El mal uso tiene una capacidad de destruir, que la conexión, esa cercanía que se puede generar entre las personas. ¿Cómo compartimos la información? Está basado, si miramos desde un punto de vista sistémico, en cómo las organizaciones de alguna manera son capaces de entender las necesidades de los demás y hacen que esa información fluya y asumen responsabilidad sobre la información y sobre la comunicación, la que los demás necesitan de mí y la que yo necesito del resto. Y crean ese poderosísimo elemento que llamamos acuerdos entre unos y otros para que las cosas estén funcionando. Y desde ahí se empieza a forjar esa cultura, cómo hacemos las cosas que realmente funciona y que realmente hace que tengamos mucha más capacidad, ¿no? de ayudar a todos. Y luego hablaba Monse de juntarlo todo, hablaba Monse de esa dimensión espiritual que hoy tenemos como líderes, hablábamos de volver a cerrar el cómo esto no solamente queda en ese grupo, sino que toca a todos los demás. Dime cómo tratas a tus stakeholders y te diré cómo tratas a tus empleados. Pues afortunadamente eso también se puede volver como un elemento positivo, ¿no? Y es gracias a todo ese progreso que hacemos en cuidar los unos de los otros, podemos llevar eso al mundo. Entonces esa es la parte en la que queremos traer esta experiencia, esta gozada de experiencia al resto de las organizaciones que nos tocan, de las que tocamos. Entonces, desde un punto de vista de estructura, todo esto es un viernes. El viernes reservamos el día. Normalmente nos juntamos en torno a las 9 de la mañana, con la idea de a las 9:30 estar metidos en harina, pero también haber tenido la oportunidad de ponernos un poco al día con todos, ¿no? Solemos tirar en torno hasta las 5, comemos juntos, buscamos que haya suficiente tiempo, porque creemos que el tema lo merece y que las realidades de cada uno merecen ser escuchadas y ser exploradas. Y ese es el programa. A partir de ahí tenemos un montón de información que podéis encontrar y estamos encantados, obviamente, de compartir o de expandir información en aquello que consideréis más oportuno. ¿Qué me he dejado, Monse, por el camino? No te has dejado nada, lo has hecho perfecto, Alfonso. Yo me quedo mucho con esta idea de que este programa tiene como objetivo la conexión humana y que yo creo que es uno de los elementos que intentamos cuidar mucho a la hora de llevarlo a cabo con cada propuesta que se hace en esta formación.
También es verdad que las personas que participaron nos lo pusieron muy fácil, llegaron incluso a bailar, o sea que ya cuando ya conseguimos que un grupo de personas que lideran organizaciones lleguen a la parte final de esta formación desde el baile, yo creo que hemos conseguido una conexión increíble. Y lo hicimos también desde esa vulnerabilidad, ¿no? Y eso también es otro de los elementos, permitirnos ser vulnerables. No solemos tener tantos espacios para hacerlo, y yo creo que esos fueron también elementos que lo hicieron muy mágico, ¿no? Bueno, una de las cosas que quería comentar también es que las personas que formen parte de esta segunda edición también tendrán la membresía de todo un año en Capitalismo Consciente, cosa que, como decía antes Leandro y también ha comentado Alfonso, ¿no? Que al final es lo que nos permite estar en una comunidad que nos invita a ir trabajando esa transformación, ¿no? No solo desde esta formación, que es un día al mes, sino desde las diferentes propuestas que van llegando desde Capitalismo Consciente, y que el estar dentro de esa comunidad nos permite pues ir ampliando esta nueva forma, ¿no? de hacer y de acercarnos al mundo, ¿no? Y al igual que también el hecho de participar en los diferentes espacios tipo foros, sí, que se llevan a cabo a lo largo del año. Entonces creo que esas son también dos oportunidades que se mezclan dentro de esta formación, de saber que a lo largo de un año voy a formar parte de una comunidad en la que voy a tener diferentes inputs que me van a ir haciendo también, pues ampliando mi forma de ver el mundo y de entenderlo, ¿no? Y no sé si, Claudia, nos hemos dejado alguna cosa también por aquí. Gracias, Monse, gracias, Alfonso, gracias, Leandro. Qué gusto escucharos. Yo me quedo con que mi recuerdo de que quedábamos a las 9, yo recuerdo que el primer día vino todo el mundo con su ordenador por si acaso habían días libres, ratitos libres. Es una formación que es totalmente experiencial, no hay PowerPoint, no hay pantallas, no hay nada. Y recuerdo que la segunda sesión ya vinieron sin ordenador y la tercera ya venían media hora antes, ¿te acuerdas? Oye, me ha pasado, ha cambiado, he hecho esto, he hecho aquello, ¿no? Y entonces era como, ¿y cómo lo has hecho, no? Y es esa sensación de que se están cambiando las cosas y que aquello está funcionando. Y eso a mí me quedó como muy, muy grabado. Yo tenía un espacio de preguntas, no sé si alguien del público tiene preguntas relacionadas con el curso, técnicas, prácticas, lo que consideréis. Ahora sería un buen momento. Si no tenéis, si habéis recibido la invitación, tenéis mi correo, me podéis preguntar cuando queráis. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer? Sí, quizás preguntar sobre este nivel más práctico, ¿no? Si podéis hacer alguna referencia a cosas prácticas pues, que se enseñan en la formación o relativas pues a lo que sea, ¿no? A la comunicación entre la gente o cómo se trabajan los propósitos, pero algo como más... es que, claro, el programa de formación es como algo muy teórico, que a veces algunos de nosotros que hemos asistido pues, a otros tipos de formaciones se repiten como varios ítems, ¿no? Entonces, para saber un poco más a nivel concreto las cosas, no sé, a lo mejor tú, Leandro, que lo has experimentado dentro de la empresa, y cómo surge esta transformación. Pues te diré que lo que yo viví la primera semana eh, fue mucha reflexión. Yo tuve un espacio de reflexión cada día a partir de entonces porque veía que tenía trabajo por delante, pero de narices, si me permitís decirlo así, ¿no? Entonces lo primero fue profundizar en mí, en quién yo era, porque era muy importante el llegar a eso, porque no lo tenía tan claro. O sea, yo estaba con el piloto automático completamente. Y lo que me permitió aquel día fue realmente
salí de allí ya desnudo, ¿no? O sea, yo llegaba muy vestidito y yo no me atrevía a decir gran cosa de todas mis miserias, ¿no? Porque todos las tenemos en el mundo de la empresa. Y al final salí de allí con el saco completamente vacío y sobre todo te diría que de la primera sesión me llevé esa reflexión hasta que llegué a la segunda como mucho más preparado y a partir de ahí es que fue como un entrenamiento constante que es que yo veía, que es que se me planteaban las situaciones en la empresa y yo ya podía resolver varias de esas cosas, ¿sabes? Eh, pues yo notaba, por ejemplo, es fácil cuando vas, como decía con el piloto automático, que alguien te venga con una duda o con una objeción sobre algo, alguien de los miembros de tu equipo. En mi caso era, me acuerdo perfectamente de un caso de un miembro del comité, y me llegó con un tema y yo realmente iba a evitar aquello y dije, no, no, venga, ponte a practicar, ¿no? Y ya fue revelador desde aquel momento que esa persona después me dijo, oye, ¿qué ha pasado? Porque es que la verdad que no me esperaba esta respuesta de ti, ¿no? Y tenía que ver con eso, con profundizar en quién yo era, sentirme bien y generar un mayor impacto en el otro, ¿no? Eso es algo en lo que me puedo dar cuenta así de entrada. Luego, recuerdo otro día que yo salí de allí y me puse en el tren, taca, 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 en el tren de vuelta a recapacitar y fue cuando, a ver, no llegué a llorar, pero me sentí verdaderamente mal al descubrir la desalineación entre quién yo era y cómo yo me mostraba, ¿no? A mí la alineación de valores me ha cambiado la vida porque yo realmente llegaba en ocasiones a mostrar una cara que yo era como llegar al teatro pero siendo un mal actor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque cuando tú te crees el papel es estupendo, pero realmente a mí eso me cambió mucho en el sentido de que tomé una decisión que no voy a decir aquí porque se está grabando, esto lo comentamos allí, dijimos lo que pasa en capitalismo consciente, se queda en capitalismo consciente, pero tomé una decisión que realmente nos ha dado las claves de muchas de las cosas positivas que luego han pasado. Y te lo puedo contar si quieres en privado, Maísa. ¿Maísa? Muy bien. Te lo Sí, puedo Y contar eso, en privado. yo tengo la sensación de que toda esta estructura, yo le llamo vieja porque es liderazgo de las organizaciones en el estilo piramidal, ¿no? Lleva tanto peso la figura del CEO que los CEOs se rompen, ¿sabes? O sea, los CEOs no son personas humanas y al final, bueno, yo lo observo en distintas organizaciones, esto supone tanto el peso que al final hay un crack, ¿no? Y entonces eso, tú estás en el crack y tienes que ir liderando tu empresa como si no pasara nada, ¿no? Entonces, yo lo vivo un poco desde la perspectiva de estar cerca del liderazgo, pero no ser el líder absoluto, ¿no? Y en mi caso, el camino es un poco diferente, porque yo entro más desde mi camino personal, viendo una necesidad personal de que ya no me sirve la rentabilidad la pura, sino que yo ya necesito poder comunicarme con la gente de otro modo, que las cosas, que la empresa, para mí el cliente está dejando como de tener tanta importancia y para mí lo más importante es las relaciones que tenemos dentro de la empresa y las relaciones que tengo en mi vida cotidiana con cualquiera, ¿no? La manera en cómo nos relacionamos, la manera en cómo resolvemos cosas, con todo el mundo. Entonces, en mi caso es más el nivel personal que me lleva a querer dentro de la empresa algo que es una necesidad evolutiva mía. sí. A mí personalmente es que lo que te decía me ha cambiado porque todos pasamos por momentos vitales complejos, ¿no? A lo largo de nuestra vida y tendemos a ocultarlos, ¿no? Generalmente, y al final alguien se entera y se acaba corriendo la voz por lo que estás pasando. Pero generalmente cuando tienes equipo y demás, como que tratamos de dar un ejemplo y un ejemplo que en ocasiones ni siquiera es válido porque no es real, ¿no? Entonces, yo muchas veces he subido a actuar y a partir de la formación lo que ha sucedido es que creo que me he mostrado mucho más vulnerable y mucho más yo, que no he tenido que, me han pasado una serie de cosas en los últimos años y las he mostrado y eso ha hecho que el resto también con un efecto espejo también lo haga, ¿no? Entonces, hemos llegado a una capacidad de conexión tan importante y de conocimiento sobre el otro y cómo se siente, que lo que luego decimos siempre Alfonso y yo, ¿no? Las organizaciones son entes vivos, son sistemas. Entonces, cuando una pieza sufre, el resto puede ignorarlo porque no tiene ni idea o actuar porque tiene idea, ¿no? Entonces, al final, ese sistema se recoloca
y es una auténtica maravilla. O sea, lo que yo he experimentado a nivel personal, que hablas tú más de algo a nivel personal de conexión, de cómo conectar, etcétera, es potentísimo porque, en primer lugar, conectas con tus compañeros en el propio viaje de transformación porque van saliendo cosas importantes de cada uno de nosotros, retos que tenemos en cada uno de esos momentos, y los facilitadores nos ayudan, por una parte, a resolverlos, a hacernos pensar y a que el resto colabore en ello, ¿no? Entonces, al final, tienes ahí una conexión y te sabes con o sea, te sabes con cosas resueltas, pero con una cantidad de deberes también, de cuál es el camino correcto, ¿no? Que al final es verdad que en determinados momentos puede llegar a ser un poco apabullante, ¿no? Porque sales con la cabeza así también, te lo tengo que decir. Pero es tan práctico y tan, ¿cómo te digo? Tan, influye tanto en ti, en tu propio proceso de transformación, que te hace sentir mejor, digamos. Como que conectas mucho más contigo mismo y con la empresa. Gracias. Os he metido un rollo, siempre me dicen que me enrollo. ¿No? Y a nivel práctico es verdad que lo que decía Claudia es no hay un PowerPoint, no hay una teoría que estemos explicando de alguna forma, sino que estamos vivenciando todo el tiempo, ¿no? Y esto creo que también ayuda a que se libere más esta parte más vulnerable, esta parte más de, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, el espacio inicial donde planteamos los valores con los que yo me muevo en mi vida personal, y los valores con los que yo me muevo en mi vida organizacional, ¿no? Y desde ahí cómo cada uno integraba esos valores personalmente, ¿no? O sea, no es como una vivencia que yo tengo que al compartirla con los otros se convierte en algo conjunto y que no parte de una teoría de esto está bien o está mal, sino de una exploración y de una reflexión a la que cada uno va llegando, ¿no? Y la otra parte es incorporar también el que sea algo divertido, que yo creo que también nos falta en nuestros trabajos. A veces estar liderando le ponemos una parte como dura, ¿no? Y a eso, un poco de liberarnos ahí, de disfrutarlo yo creo que también nos ayudaba mucho a que las personas abrieran desde un lugar diferente. Gracias, Monse. No sé si te hemos contestado a la pregunta, Maise. Si no podemos... Sí, sí, muchas gracias. Ya no quiero ocupar más tiempo yo. Y si quieres una llamada personal, me dices, Maise, que Gracias. me abriré a calzón Sí, quitado, como dicen. pues sí, sí, me interesa. Eso me interesa. Vale, fenomenal. Pues nos pasamos 2 minutos de la hora. No sé si tenéis más preguntas. Si no, sería el momento de cerrar y de agradeceros a todos vuestro tiempo. Espero que os haya gustado.